Buen día. Hoy vamos a desarrollar brevemente cuáles fueron las principales causas de la crisis del capitalismo de 1973. Esta nueva crisis del capital va a presentar como novedad que además de un cuadro recesivo de la economía, va a mostrar una importante tasa de inflación. Es decir, que va a aunar los dos principales flagelos que azotan a cualquier economía capitalista, la recesión económica y una alta inflación. Precisamente, la suma de recesión e inflación se denomina en la doctrina económica estanflación, que significa precisamente estancamiento o recesión más inflación. Respecto a este último flagelo, la inflación, fue disparada fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, los Estados Unidos estaban enfrascados en una guerra muy prolongada en Vietnam, y esa guerra exigía mayores fuentes de financiamiento. Eso hizo que la administración Nixon, el presidente Nixon, en 1971, abandonara el patrón oro, que había sido uno de los acuerdos suscriptos una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods. Precisamente ese acuerdo, obligaba a los Estados Unidos a emitir solamente dólares que encontraran respaldo en el oro depositado en la Reserva Federal. Pero, claro, esta necesidad acuciante, creciente de financiamiento, hizo que Nixon en 1971 debiera abandonar el patrón oro. La segunda causa de la disparada inflacionaria la va a representar durante la década del 60 había finalizado el proceso de descolonización en Asia y en África. Y esto tiene su impacto en los países centrales, toda vez que estos ya no van a poder acceder fácilmente a las materias primas. Es decir, que van a haber encarecido el acceso a esas materias primas que antes succionaban casi que gratuitamente de sus colonias. Y en tercer lugar, y por eso esta crisis, la del 73, se va a denominar la crisis del petróleo, se va a producir un aumento muy importante en el precio del crudo. Esto en función de lo que va a suceder a partir de octubre de 1973. Durante ese mes se va a desatar una guerra, una más en realidad, porque el conflicto árabe e israelí ya tenía varios episodios anteriores. Se va a desatar una nueva guerra entre dos países árabes, Egipto y Siria, y por un lado, e Israel por el otro. Esa guerra se dio en llamar la guerra de Yom Kippur, en función de la que se coincidió con la festividad judía, por eso Yom Kippur, y se resolvió rápidamente a favor de Israel, toda vez que esa guerra comienza el 6 de octubre y finaliza el 25 de octubre de 1973. Ese triunfo rápido de Israel, fue posibilitado fundamentalmente por el apoyo que va a recibir este país de las principales potencias occidentales, empezando por los Estados Unidos. Lo cierto es que, como consecuencia de la guerra de Yom Kippur, los países árabes deciden, como represalia, ¿no es cierto?, dejar de vender de crudo a los Estados Unidos y a algunos países europeos. Esto va a provocar, y además van a aumentar el precio del petróleo, van a llevar el precio del petróleo de $3 estadounidenses a $12, es decir, se va a multiplicar por 4 el precio del barril de crudo. Esto va a obligar a los Estados Unidos y a los países europeos a recurrir al mercado negro del petróleo, y por lo tanto se va a encarecer el acceso al mismo. Pero el impacto económico del aumento del precio del petróleo y de las dificultades crecientes para acceder a este recurso va a afectar fundamentalmente a los Estados Unidos. Esto en función de la propia organización social de ese país. Estados Unidos, para 1973, era un país que estaba organizado sobre la base de ciudades muy extendidas, ¿no es cierto?, y sobre todo muy distanciadas unas de las otras, lo que exigía la utilización del automóvil, que se había convertido en el principal medio de transporte. Esto implicaba que, la gasolina, la nafta, era un insumo esencial para esa economía y para esa organización social.
para que ustedes se den una idea, digamos, de lo que implicaba, digamos, el petróleo en la vida de los norteamericanos, Estados Unidos, en ese momento, solo representaba el 6% de la población mundial y, sin embargo, consumía el 33% de esa energía básica. Por lo tanto, digamos, el aumento del precio del petróleo va a provocar una disparada, ¿no es cierto?, inflacionaria, en el mundo capitalista occidental y fundamentalmente en los Estados Unidos. Hasta aquí las tres causas fundamentales que explican, el estallido inflacionario, en el mundo capitalista vigente de ese momento. Pero decíamos que también había recesión, que también había una nueva caída de la actividad económica. Esta caída de la actividad económica va a ser provocada fundamentalmente porque vamos a asistir a partir de este momento a lo que se va a llamar la tercera revolución industrial. Esto significa un proceso muy importante de desarrollo de las fuerzas productivas que van a impulsar innovaciones tecnológicas y fundamentalmente, ¿sí?, en el área de lo que hoy llamamos las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las TICs. Esto va a ser fundamental. Ese desarrollo de las fuerzas productivas va a provocar, una tendencia declinante en la tasa de ganancia del capital, toda vez que se va a verificar un creciente desplazamiento de la fuerza de trabajo por parte de los nuevos instrumentos de trabajo. Y como ustedes ya saben, no se extrae plusvalía de las máquinas, no se extrae plusvalía de los instrumentos de trabajo, sino que se extrae plusvalía, o sea, ganancia, de la fuerza de trabajo. Esta nueva crisis del capital, va a tener una salida, a diferencia de la de 1929, que tuvo una salida progresista, que significó la puesta en práctica de los estados de bienestar, va a significar precisamente una salida opuesta, va a ser una salida regresiva. Precisamente lo que va a suceder, a partir de ese momento se van a desmantelar los estados de bienestar. Y el capital más concentrado, lo que va a diseñar para amortiguar su caída en su tasa de ganancia, tratando de impulsar un nuevo ciclo de crecimiento económico, va a utilizar fundamentalmente a partir de ese momento dos herramientas. En primer lugar, se va a deteriorar, se va a deprimir el costo del gasto público con destino a la ayuda social. Esto significa menos financiamiento, menos presupuesto para la educación pública, para la salud pública, para la seguridad social. Pero, y sobre todo, por el otro lado, se va a deprimir, se va a reducir todo lo posible el costo de la fuerza de trabajo. Esto va a significar, en definitiva, la puesta en marcha de un nuevo modelo de acumulación del capital, que va a reemplazar al modelo de acumulación benefactor. Ese modelo se va a denominar, en función de las teorías económicas en las que se apoya, modelo de capitalismo neoconservador, aunque se ha difundido su denominación como modelo de capitalismo neoliberal. Ese va a ser el tema de un próximo video. Hasta luego.